información y en la comunicación. Hoy vamos a seguir trabajando el ODS 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y le vamos a agregar una mirada especial sobre el ODS número 5, que habla de igualdad de género, porque vamos a tratar el tema de la violencia, el tema de las identidades, el tema de la trata de personas, el tema de la desaparición de personas, con un conjunto de personas que trabajan en el colectivo de intervención ante las violencias. Estoy hablando del CIAB, y nuestra invitada de hoy es licenciada en Ciencias Políticas, se llama Evelyn Sells, y le vamos a dar ya la bienvenida a Evelyn. Buenas noches, Evelyn, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias. Evelyn, sabemos que desde el año 2012 más o menos están realizando ustedes intervenciones e investigaciones de carácter interdisciplinario en temas o en causas judiciales vinculadas a violencia o a búsqueda de personas, y nos gustaría muchísimo que nos cuentes, más allá después de la mirada sobre el tema de la perspectiva de género y la situación desde el Estado, como lo ven ustedes, que nos cuentes un poco cómo surgió la iniciativa, cómo están trabajando los temas, cómo se acercan quienes están con algún problema vinculado a estos que estábamos hablando. Te cuento que en imagen detrás mío en cámara estamos pasando fotos para que la gente conozca quiénes son ustedes. Así que bienvenida y contanos todo, Evelyn. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Efectivamente, como decías vos hace un ratito, la Colectiva de Intervención ante las Violencias, la CIAB, es un equipo interdisciplinario y feminista de profesionales que venimos de las ciencias sociales. En mi caso, efectivamente, yo soy politóloga, pero también en el equipo hay compañeras que vienen del campo de la antropología forense, de la arqueología, de la comunicación social. Y desde el año 2012 lo que hacemos son trabajos de investigación e intervención en casos de violencias por distintos motivos, principalmente violencias de género, pero también violencia, por ejemplo, violencias institucionales ejercidas sobre todas las identidades sexogenéricas. Y también trabajamos sobre el tema de la búsqueda de personas en democracia. Esto lo hacemos aplicando las técnicas y las herramientas de la antropología y la arqueología forense en la práctica investigativa y también en el trabajo con protocolos nacionales e internacionales, siempre desde una perspectiva de géneros. En rigor, digamos, la colectiva surge como colectiva o con el nombre de colectiva en el año 2018, a partir de una transformación de lo que antes era la organización Acciones Coordinadas contra la Trata, que es nuestro antecedente, digamos, organizacional. Acciones Coordinadas contra la Trata surge efectivamente en el año 2012, sobre todo con una intención de investigar algo que en ese momento, y en este sentido ACCT, digamos, fue muy tributaria del contexto en el que surgió, y que tenía que ver con hacer preguntas respecto a este fenómeno de la desaparición de mujeres en manos o por el delito de trata de personas. Seguramente lo recordarás, pero para el año 2012 estamos hablando del año de la reforma de la ley de trata, sí, que originalmente apareció en nuestro país en el año 2008, y estamos hablando del contexto en el cual surge este fallo tan polémico del caso de Marita Verón, sí, en el cual se absolvió a gran parte de los imputados. Y entonces, en ese marco y en un contexto donde se hablaba mucho y parte de la puesta en agenda del delito de trata de personas se dio en un contexto donde se hablaba de que las mujeres estaban desapareciendo en manos de ese delito, es que nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuántas eran esas mujeres desaparecidas por el delito de trata de personas? Y la pregunta, desde mi punto de vista, era muy pertinente porque la realidad es que en ese momento circulaban un montón de cifras relacionadas a las mujeres desaparecidas por trata, pero era muy difícil ubicar cuáles eran los referentes empíricos de esas cifras. Es decir, cuáles y cuántos eran los casos que sustentaban estos números, que en algún momento eran 470, en otro momento fueron 600, y así fue mutando a lo largo de los años y a lo largo del tiempo. En ese marco es que, como ONG y como Acciones Coordinadas contra la Trata, empezamos a conversar con la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación, sí, que por supuesto tenía competencia en la materia y que también tenía competencia, y la tiene de hecho, en la búsqueda de personas. Y lo que hicimos fue, en un trabajo articulado con la Protex, hacer un pedido de información a las Secretarías de Derechos Humanos de todo el país y las policías provinciales para conocer denuncias que tuvieran por desaparición. Y en realidad
en ese momento, digamos, el abordaje fue mucho más amplio que la desaparición en concreto de mujeres por el delito de trata, porque entendíamos que en realidad surgían dos cosas, digamos. Por un lado, entendíamos que podía haber una dificultad de obtener esa información de las mujeres desaparecidas y que esa información no estuviera sesgada o recortada de alguna manera por las propias burocracias estatales, pero también porque en ese proceso nos dimos cuenta que realmente no existía un registro único que nos permitiera conocer cuál era la situación de la desaparición de personas en el país, en democracia. Y entonces, a partir de ese pedido de información es que pudimos crear lo que en ese momento fue el primer registro único de personas desaparecidas en democracia en el país. Evelyn, ¿este es un registro privado? Discúlpame, sí. ¿Este es un registro privado o el Estado tiene un registro de identidades sexogenéricas y a su vez de este tema de desapariciones, de trata y de todas las violencias de género que puedan existir? No, exacto. Hoy esto es una publicación que se puede encontrar fácilmente en una búsqueda rápida de Google, pero también en la web en concreto de Protex. Y también, digo, hoy existe un sistema de búsqueda, un sistema federal de búsqueda de personas que permite tener ese registro, pero de alguna manera esto fue como el primer puntapié para poder comprender no solo la dimensión del fenómeno de la desaparición de democracia en Argentina. Hasta ese momento, digo, no había claridad respecto de cuántas personas estaban siendo buscadas en el país. Y a partir de ese trabajo pudimos saber que había alrededor, o sea, nosotros habíamos hecho un recorte temporal por el cual el pedido de información partía de 1990 hasta el año 2013, que fue el año en el que empezamos a procesar la información. Y pudimos saber que en ese periodo que iba del 90 al 2013 había alrededor de unas 6.000 personas que estaban siendo buscadas en nuestro país. Y también pudimos saber en ese momento que la mayoría de esas personas que estaban siendo buscadas, para ser más precisa, el 53%, eran mujeres. Y también, digo, pudimos arribar a una serie de conclusiones súper interesantes, como dónde se ubicaba, cuáles eran las franjas etarias de donde se ubicaba la mayor cantidad de desapariciones. También pudimos entender mucho respecto de, digámosle, el aparato burocrático o del funcionamiento de los organismos que se ponen en acción frente a la búsqueda de una persona, y ahí pudimos saber, por ejemplo, que realmente los registros de búsqueda de personas no tenían criterios unificados, esto es, cada provincia de alguna manera registraba la información o tomaba la denuncia de una persona con criterios y en este sentido como relevando categorías distintas. De hecho, algo que pudimos encontrar en ese trabajo es que gran parte de las personas que estaban siendo buscadas, al momento de tomarse la denuncia de la búsqueda, no se había registrado el DNI de esa persona, claro, que es uno de los datos como más importantes, ¿no? Y Evelyn, una pregunta, entonces, te corto un segundito cortito. Ustedes, digamos, en este registro se forma como un legajo único, o sea, podés identificar a la persona, podés identificar su entorno familiar, su entorno comunitario, su entorno social, su realidad, los posibles pistas de abordaje del por qué ha desaparecido. ¿Hay algo de eso en la información? En este caso en particular lo que buscábamos era tener, de alguna manera, dimensionar el fenómeno y poder conocer patrones de la desaparición. Porque de nuevo, lo que había ahí era una pregunta en concreto por la cuestión de la desaparición de mujeres por el delito de trata. Bien. Por supuesto que este trabajo, digo, fue evolucionando y ahí hubo un segundo y un tercer informe, y ya te cuento un poco más sobre eso. Pero por ahí en concreto esto que vos me estás consultando no surgió de esa investigación en particular, sino que sí surge, y nosotras igual, digo, como colectiva, intentamos que así sea, surge más en el contexto de la investigación de una desaparición, yo más en el caso por caso. Lo que nosotros buscamos con nuestro trabajo es justamente que dentro de las prácticas de búsqueda y de investigación de este tipo de casos, justamente se haga esto que vos mencionabas, ¿no? Que es una buena práctica en un contexto de investigación de la búsqueda de una persona, poder explorar un poco sobre cuál es el entorno en el que se mueve esa persona, quiénes son sus familiares, digamos, cuáles son sus vínculos más directos. Y acá una cosa bien importante para mencionar es que esto siempre
orientado al esclarecimiento de los hechos y no con un objetivo de investigar a la persona que está siendo buscada, sí, ¿no? O sea, claro. se trata más bien de poder hacer como esto, relevar un poco el contexto de la desaparición, ¿sí? Como una buena práctica de investigación. Y te hago una Em, consulta, ustedes cuando abordan el tema, digamos que son una ONG, si se quiere, de asistencia a la realidad de esa persona desaparecida o en situación de violencia y demás, el contacto con la familia se me ocurre, ¿cómo abordan el vínculo con la acción judicial concretamente? Bueno, eso depende bastante de cada caso y sobre todo de cómo se produce nuestro ingreso en cada una de las causas. Por lo general, lo que pasa es que nosotras actuamos como peritos, por lo general acompañando a las querellas. El contacto es bien diverso, digo, nos contactan desde familiares que están intentando, eh, hablando mal y pronto, desfrizar algún caso de investigación. Cuando Claro. digo desfrizar me refiero a que existen casos fríos, Ujú. cuyas investigaciones no continuaron o que están paradas de alguna manera o por distintos motivos y que nos contactan a veces a través de redes sociales, por lo general a través de redes sociales o a través de abogados o abogadas que nos conocen alguna de nosotras y consiguen nuestro contacto y a partir de eso lo que nosotros aconsejamos o lo que buscamos hacer es obviamente tener una primera conversación con la familia para entender, digamos, de qué va esa causa y también por un tema de responsabilidad y de ética en el trabajo, digamos, saber si verdaderamente es un caso en el que tiene sentido que acompañemos y que generemos algún tipo de intervención. Y a partir de eso lo que intentamos, siempre a través de abogados que son parte de la causa o abogadas, es acceder al expediente y con eso implementamos una metodología de trabajo que Ujú. surge de este trabajo interdisciplinar Bien. del equipo que forma parte de la colectiva y que tiene que ver en principio con una lectura y un registro del expediente, o sea, una revisión integral de la causa. Ujú. Y esto es porque la experiencia nos dicta que muchas veces las causas no se desarrollan de manera correcta o no avanzan como es de esperarse, porque una práctica muy común dentro del sistema judicial es a veces como ir acumulando información que no necesariamente suma nueva información a la causa, que lo que termina generando es más bien un registro del propio trabajo burocrático, o mejor dicho, del propio trabajo de las burocracias que intervienen en una búsqueda, esto es eh, el trabajo de las policías, el trabajo de la justicia a través de oficios y el cumplimiento de esos oficios, pero no necesariamente la suma de nueva información a la causa. ¿Y ustedes están viendo Entonces, en SIAB, lo que nos, Evelyn, que hay como falta de herramientas de formación y de información en la justicia como para poder tener un abordaje no solo integral, sino además oportuno? Porque en estos casos el tema de que el abordaje sea oportuno y la búsqueda se realice, digamos, en el día a día y todo el tiempo y sin interrupción, digamos, va en contra de la parálisis natural que vemos en las causas judiciales o las demoras eternas. ¿Esto cómo lo están evaluando ustedes? sí, lamentablemente sí, coincidimos bastante con este diagnóstico rápido que vos comentabas. Efectivamente, emergen muchos problemas a la hora de investigar, algunos de los cuales o muchos de los cuales tienen que ver con formas de operar del sistema judicial, que tiene que ver con el desconocimiento o quizás la decisión de no implementar protocolos que existen y que enmarcan perfectamente las Ujú. investigaciones, no Claramente. solo de búsqueda de personas, sino también de situaciones de violencia de género, por ejemplo, por caso las investigaciones de femicidios, en las que existen, digo, protocolos de UFEM, Protex también tiene algunos, el protocolo de Minnesota, digo, existen una serie de normativas, tanto nacionales como internacionales, que, que es una guía de pautas y de buenas prácticas en la investigación que no siempre se aplican, pero también existe otra serie de elementos que inciden en que una investigación judicial no se desarrolle de la mejor manera posible. Por darte un ejemplo de eso es el hecho de que muchas veces, digamos, la lógica de mediatización de los casos es la misma que Claro, finalmente guía la investigación. ¿Qué claro. quiero decir con esto? Para ser un poco más clara, ¿no?
La lógica de construcción política de los casos y por lo tanto también de la construcción mediática puede servir muchas veces para visibilizar esos casos. Y acá vuelvo un poco a lo que mencionaba al principio sobre la pregunta acerca de la desaparición de mujeres por el delito de trata. Con el tiempo, lo que fuimos identificando, primero como acciones coordinadas contra la trata y luego como colectiva de intervención ante las violencias, y me parece que este hallazgo tiene mucho que ver con el pasaje de la identidad de la propia colectiva, Claro. es que muchas veces la investigación de desaparición de mujeres se aborda directamente y como única hipótesis La trata. bajo la hipótesis de trata. Claro. Y esto opera principalmente cuando la mujer desaparecida proviene de sectores populares, Vulnerables. de sectores más Ujú, pobres, ujú. ¿no? Y lo cierto es que eso puede ser muy efectivo para que ese caso ingrese en la agenda mediática y por lo tanto tenga la visibilidad que permite quizás presionar para el avance de la causa. Ujú. No obstante, esto puede ser muy peligroso y obturar una buena investigación. O sea, esta lógica de mediatización Ujú. puede en los hechos ser un gran obturador para una buena investigación. Claro. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la forma en que el sistema judicial, pero también digo, como decía, otros organismos de la burocracia estatal que operan a la hora de abordar un caso, que hace que, bueno, que no siempre se llegue a buen puerto. Hoy, como como colectiva de intervención ante las violencias, en concreto en lo que tiene que ver con los casos de desapariciones de mujeres, creemos que es fundamental tener como principal hipótesis frente a la desaparición de una mujer es la hipótesis de femicidio, ¿sí? Ujú. Y acá digo, una cosa importante es también tener en cuenta que a la hora de abordar investigaciones es muy importante no tener una única hipótesis que guíe la totalidad de Exacto. la causa. Sí, sí, la Y teoría que sea del la caso debería única. ser suficientemente amplia como para abordar distintos ejes y trabajarlos todos, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente. O sea, vuelvo a este ejemplo, pero porque me parece como muy, muy claro, digamos. Pensar, ceñirse únicamente a la hipótesis de trata frente a la desaparición de una mujer, lleva a que cuando luego ninguno de los elementos obrantes en la causa, ni ningún hecho en torno a la desaparición permite sostener esa hipótesis, luego la causa o demore más en continuar o directamente se caiga, porque no hay otros cursos de acción posible. Y lo que tratamos de hacer todo el tiempo desde la colectiva es invitar a tener hipótesis secundarias, Claro. que puedan ir en otra línea, ¿no? Porque además de esto también, y es importante me parece mencionarlo, eh, no solo es una buena práctica de investigación, sino que va en pos de evitar la revictimización de la familia frente a la desaparición de una persona. Y esto ya no es solo para los casos de mujeres desaparecidas, sino para las desapariciones en general. Es realmente una buena práctica tener más de una hipótesis y también permite acompañar a las familias en múltiples relatos posibles, porque luego digo, si a la familia se la convence, digamos, o la familia está convencida y se la acompaña solo en esa idea de que la persona que desapareció por un único motivo y luego no hay cómo continuar con esa idea, es realmente revictimizante para la familia. Claro, claro, es como Encontrarse una con que las respuestas no están estigmatización, ahí. claro, es como una estigmatización que se convierte como en la opinión pública generalizada, ¿no? Casos como seguramente ustedes han intervenido en acciones coordinadas contra la trata, en el tema, se me ocurre de María Cash, bueno, esos tipos de casos muy, muy resonantes que han permeado demasiado en la opinión pública y la verdad que lo que se ve después cuando trasunta uno por ahí alguna entrevista que le han hecho a la familia es como una terrible desazón y desorientación en cuanto a qué pasó, hasta pudo haberse caído sacándose una foto, a ver, estoy diciendo cualquier barbaridad, pero pudieron haber pasado muchísimas cosas y son líneas de investigación que no se siguieron. Exactamente, exactamente. Y esto también, por supuesto, que tiene un reverso, digamos, bueno, digo, también tiene la complejidad propia de una investigación y es que también es cierto, digo, que no cualquier hipótesis es una hipótesis válida y eso también es importante tenerlo en cuenta y tenerlo presente porque también la práctica o nuestra experiencia como CIAB es que sobre todo cuando pasa mucho tiempo entre la situación o la denuncia de la desaparición y
la continuidad de la investigación, digamos, cuando una investigación lleva mucho tiempo, empieza a pasar algo que nosotros le llamamos como el ruido de fondo de la causa, que son estas hipótesis que ya directamente son alocadas. Por decir no voy a mencionar un caso en concreto, digo, pero por darte una idea de casos donde evidentemente la desaparición se circunscribe territorialmente en una zona no pequeña, pero digo, al menos digo, se puede ubicar en una ciudad. Y aparece alguien que sostiene que al mucho tiempo, digo, supongamos al año de la causa, aparece alguien que dice, no, pero esta persona tenía un familiar, supongamos, en la provincia de Córdoba, y seguramente se fue a visitarlo. Y entonces, claro, lo que pasa es que efectivamente, digo, la justicia debe investigar eso, pero luego, digo, es algo que es improcedente, ¿no? Y entonces también hay que tener cuidado con estas hipótesis que surgen, que pueden ser líneas de acción, pero a veces, digo, no tiene mucho curso y hay que saber también cómo cortar un poco con eso, porque también genera mucha frustración sobre las familias. Claro. De todas maneras, me parece muy importante remarcarlo y es una forma de trabajar que tenemos desde la colectiva, es que creemos que de todas maneras es importante poder involucrar a las familias, digo, que los procesos de investigación sean procesos participativos, algo que claramente no es una práctica a la que la justicia, tampoco la policía, digo, tampoco otros organismos intervinientes estén acostumbrados o acostumbradas, pero nos parece que es importante que eso sea así, las familias o los entornos, digamos, de la persona desaparecida tienen derecho a participar de esa información, o bueno, en muchos casos, tienen derecho a participar de esa información y es importante que así se haga. Claro. Evelyn, la colectiva de intervención ante las violencias tiene un ámbito territorial de actuación limitado, es federal, cualquiera de distintos lugares del país puede eventualmente tomar contacto con ustedes y pueden hacerse del trabajo pericial, de coordinación y de acompañamiento. Sí, efectivamente tenemos incidencia en todo el país, digo, podemos participar de causas en todo el país, no tenemos restricción para eso. Es cierto que por lo general el equipo está conformado por profesionales que estamos asentadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bueno, digo, nosotras nos gestionamos cómo ir hacia cada uno de los lugares, pero hemos desarrollado trabajo, incluso digo trabajo de campo también, porque es una parte del trabajo y ahí es donde las compañeras antropólogas y arqueólogas tienen la pata más fuerte, pero digo, también realizamos trabajo de campo, de prospecciones, excavaciones, identificaciones, etcétera, y ahí hemos participado en distintas partes del territorio del país, sí. Y por lo visto, por tu tonada, también es federal la integración de SIAB, y eso es importante. Sí. Y Evelyn, sí, ¿qué tan amigable, qué tan hostil resulta que venga una pericia de SIAB a poner, si se quiere, en contexto los temas judiciales, si se quiere, a marcar un poco la cancha también a quien es fiscal o está teniendo a su cargo la vindicta pública, por ahí el mismo querellas, más allá en general de los actores en una causa, qué tan hostil, qué tan amigables son, cómo las reciben? Es muy buena la pregunta porque efectivamente, digo, es un ámbito complejo, hay personas, porque creo que a veces es un poco en esos términos en los que se puede nombrar, hay personas, y sobre todo son las que nos convocan, que receptan muy bien eso. También hemos tenido la posibilidad de trabajar con organismos del Estado, como decía, como la Protex, con quienes hemos podido trabajar muy bien a lo largo de todos estos años, pero bueno, siempre es difícil y genera resistencias porque efectivamente parte de nuestro trabajo tiene que ver con, como decía recién, digo, leer el expediente, ordenarlo, auditar la causa, auditar las medidas que se han tomado en torno a una causa, siempre con el objetivo no de marcar o tener este dedo señalador de las cosas que se han hecho mal, aunque digo, finalmente un poco pasa eso, ¿no? Pero claro, el objetivo es siempre contribuir al esclarecimiento de los hechos. Pero bueno, a veces es difícil, aparte los temas con los que nosotros trabajamos son muy complejos y es difícil marcarle no solo al sistema judicial, sino a distintos organismos del Estado que quizás parte de lo que están haciendo no está bien
o no lo están manejando de la manera correcta. A veces pienso, digo, corriéndolo de la lógica del trabajo con el sistema judicial, pienso en que cuando desarrollamos el segundo informe con Protex sobre búsqueda de personas en democracia, que ya ahí tenía el objetivo no solo tener el panorama de cuántas eran las personas desaparecidas en el país y qué perfil tenían, sino ya buscó generar algún tipo de identificación de esas personas. Eso nos implicó trabajar con actas de defunción de RENAPER. Y yo no me voy a olvidar más que cuando ingresamos a RENAPER para trabajar con esas actas, con esas fichas, ingresamos como en una especie de sótano lleno de bolsas arpilleras que tenían unas fichitas de papel, y muchas de ellas habían estado en contacto con el agua y por lo tanto se habían perdido. Y digo, marcarle de alguna manera al Estado ese nivel de desidia y ese nivel de descuido para con información tan sensible no es fácil. Sin embargo, bueno, también de nuestro lado, digo, tiene la satisfacción, si se quiere, y la convicción de que se está haciendo un buen trabajo, de que, por ejemplo, en ese momento, ese trabajo en particular nos permitió llegar a la identificación de 300 personas que estaban siendo buscadas y habían sido enterradas como NNs en distintos lugares del país. Entonces, sí, está buena la pregunta, porque efectivamente no es fácil marcar esto. Tampoco es fácil a veces orientar dónde están las buenas prácticas, pero también hay situaciones donde esto, digo, al generar buenos resultados, finalmente no deja de ser algo bueno en lo que trabajamos con mucha convicción. Gratificante. Evelyn, se nos está haciendo el programa, pero no quiero dejar de preguntarte, muy, muy interesante todo lo que nos contaste realmente, de cara al futuro, porque me imagino que ustedes siempre están construyendo y siempre están reinventándose y rehaciendo y avanzando en comparado a nivel mundial y en la realidad de nuestro país también, pero de cara al futuro, ¿cuáles serían los cambios sociales, legislativos que serían importantes para fortalecer la tarea de ustedes, para darle, digamos, otro ímpetu a la profundidad del trabajo que están realizando? Yo creo que quizás no lo pienso tanto en términos de cambios legislativos, sí veo muy importante, y esto no solo es algo que venimos trabajando desde la colectiva, sino que creo que es tributario de los logros que viene alcanzando el movimiento feminista en general. Creo que el desafío hacia adelante y también el deseo es poder incidir en la justicia y, como decía, en otros organismos que operan dentro de las investigaciones, para que puedan trabajar más profundamente con una perspectiva de género, que puedan trabajar con una perspectiva de la diversidad. Creo que ahí todo el trabajo que se está haciendo de sensibilización a través de la ley Micaela es valioso, porque es fundamental para que estas investigaciones puedan llegar a mejor puerto. Y creo que el desafío sobre todo es continuar rompiendo con el binarismo que encontramos en las investigaciones. Me refiero en concreto al hecho de que todavía hay mucho trabajo, mucho camino por recorrer en la identificación de personas travestis trans. Las compañeras desde la antropología forense lo discuten mucho y se lo discuten hacia el interior de la disciplina, lo importante que es empezar a generar avances para la identificación de cuerpos que han tenido algún tipo de intervención propia de una transición de género. Es fundamental que el sistema pueda acompañar esas búsquedas para evitar revictimizaciones y para evitar, sobre todo, continuar con formas de discriminación que a esta altura me parecen inaceptables. Muchísimas gracias, Evelyn, por haber estado hoy en nuestro programa. Estamos muy agradecidos, muy interesante el trabajo y, bueno, a disposición nosotros desde la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, concretamente desde EDUFOR, también tenemos capacitación en género y contribuimos a la mejora de las distintas organizaciones que luchan y los movimientos feministas y los movimientos sociales. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados.
En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías como en un burdel. Era InfoShow el programa, ¿no? El programa es InfoShow, sí. 6:30. ¿Usted va a venir?